esta mañana. Soy Ricardo Saavedra, de la Gerencia de Socios y Desarrollo Empresarial Sostenible de la Cámara Chilena de Construcción, y queremos saludarlos, primero agradecerles el haberse conectado durante esta mañana para tener un espacio de conversación con grandes invitados que tenemos y que nos van a acompañar para ir trabajando o conversando en un nuevo episodio que hemos denominado el ABC del funcionamiento, ¿cierto?, y de la operación. Hoy día vamos a tratar un tema que dice relación con algo que está ocurriendo, que todos hemos visto a través de los distintos medios y por distintos canales, que se refieren a la ocurrencia de algunos brotes COVID en los centros de trabajo en general. Hoy día con nuestros invitados vamos a conversar sobre cómo enfrentar un brote en una obra de construcción, en un centro de trabajo, en un lugar de trabajo en general, y la forma correcta, con todos los que debiéramos seguir claramente para poder hacer un buen proceso que sea oportuno y que nos permita de alguna manera cortar, ¿cierto?, una posible cadena de contagios por COVID mientras se mantenga la pandemia y la crisis sanitaria. Como siempre, hoy día estoy muy bien acompañado. Primero quiero presentarles a María Los Ángeles Viñas. María Los Ángeles es enfermera encargada de la Unidad de Vigilancia de Salud Ocupacional del Departamento de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos de la Seremi de Salud. Buenos días, María Los Ángeles, gracias por acompañarnos durante esta mañana. Buenos días a todos y muchas gracias a ustedes por la invitación. Esto es una oportunidad para mejorar, ¿verdad?, todos los procedimientos y protocolos que tengan las empresas justamente para ir minimizando y cortando la cadena de contagios de este virus que nos tiene a todos bastante preocupados. Así es, ¿eh? Estamos todos juntos trabajando por tratar de que esto se termine pronto, ¿no? Bueno, también nos acompaña el doctor Gustavo Burgos. El doctor Gustavo Burgos es director médico nacional de la Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad, y también hoy día nos está acompañando, nos va a apoyar desde la mirada de los organismos administradores de cómo pueden ellos apoyar en estos procesos. Así que bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos también durante esta mañana. Muchas gracias por la invitación y espero poder apoyarlos con solucionar dudas que estén presentes. Mutual ha estado siempre presente desde que partimos con esto en marzo, apoyando a nuestras empresas en todo lo que son los procesos de entendimiento de esta nueva enfermedad, que no ha sido fácil para nadie. Así es. Bueno, como lo señalaba, doctor, bueno, desde que se declaró la pandemia en Chile, ya hemos tomado conocimiento de varios casos de brotes de contagio que han ocurrido en distintos lugares, ¿cierto? Hemos visto algunos casos en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, los famosos ELEAM. También hemos visto algunas situaciones en recintos penales, en colegios, y también hemos podido apreciar la ocurrencia de algunos brotes en lugares de trabajo. Al igual también como ha ocurrido en algunas obras de construcción y que a través de los distintos medios nos hemos podido enterar. Quiero, antes de partir, revisar algunos de estos casos que nos van a dar un poco la pauta para conversar durante esta mañana, junto a María Los Ángeles, junto al doctor Burgos, para poder ir despejando las dudas que se vayan generando. Por supuesto que vamos a tener, como siempre, un buen espacio para poder realizar preguntas y consultas. Ahí nos va a acompañar también desde Mutual de Seguridad, nos va a estar acompañando Marjorie Lodis, que ve todos los temas que tienen que ver con la vigilancia ambiental respecto de materias, en este caso enfocadas al COVID, y también nos va a ayudar nuestro jefe de eventos, Cristian Herrera, que también va a estar detrás en el chat de las preguntas para poder ir chequeando y tomando la palabra para hacernos las consultas que van desde todos ustedes, nuestro auditorio. Así que quisiera partir con un pequeño video introductorio que nos va a llevar al tema de conversación hoy. En medio de la pandemia, un caso positivo de COVID-19 nos alarma. Más de 2 casos en un solo lugar ya es motivo de medidas más extremas.
No se cumplieron los protocolos al haber 3 casos positivos en esta empresa, no se hizo la trazabilidad al no tener un libro de registro con los trabajadores que asisten hasta esta empresa, por lo tanto se pierde finalmente la trazabilidad, el contacto con que estos casos estuvieron y finalmente no hay protocolos al respecto. Este caso registrado en Quilicura fue reportado por los propios trabajadores. No hubo cumplimiento del protocolo sanitario ni de la trazabilidad de los contagios positivos. Al menos 35 adultos mayores de un hogar de ancianos aquí en Temuco dio con PCR positivo a raíz de un brote que se dio en este recinto, en este LEAM. En Temuco, el brote alcanzó a 35 personas. Casos que nos plantean varias interrogantes sobre cómo tratar un brote de COVID en nuestros lugares de trabajo. Vamos a potenciar la fiscalización domiciliaria a todos aquellos casos COVID positivos y contactos estrechos, como ya mencioné. Brotes, contactos estrechos, cuarentena y aplicación de licencias. Materias que es necesario conocer para poder tomar las medidas adecuadas y cuidar la salud de nuestro entorno laboral. Bien, pues, bueno, ahí veíamos algunos de los casos que nos hemos ido enterando a través de los distintos medios. Ahí cerramos con nuestra Seremía de Salud de la región metropolitana, quien nos comentaba que se aumentan los procesos de fiscalización, se van a potenciar, y lo que busca en el fondo esto como objetivo es cortar una posible cadena de contagio en forma lo más oportuna posible, y por supuesto ayudar a las empresas a que puedan ir resolviendo los problemas que se van generando y que pueden desembocar en un brote en general. Estamos ya más o menos claros, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de brote de COVID? Que sabemos, como veíamos en las imágenes, que puede ser algo altamente peligroso si no se maneja en forma adecuada. Y yo quisiera, antes de partir con la conversación con María Los Ángeles, con el doctor Burgos, ambos desde la mirada, desde la autoridad sanitaria y también desde el apoyo de los organismos administradores, comentarles que tenemos un chat acá mismo en el Zoom, a través del cual ustedes ya pueden ir haciendo su consulta. Cristian va a estar atento ahí en las consultas que vayan saliendo, y vamos a ir desarrollando, ojalá, un espacio de conversación tendiente a entregarles este ABC de cómo hacer y cómo enfrentar el brote en forma correcta. Yo quisiera partir preguntándole a María Los Ángeles por lo más básico, lo más básico, que dice relación ¿qué se entiende realmente por un brote COVID? Estamos hablando de muchas personas, estamos hablando de pocas personas, hay un tema asociado al tiempo, hay un tema asociado a un lugar. Cuéntanos un poquito, María Los Ángeles, ¿qué debiéramos entender realmente por un brote desde la mirada, digamos, de la definición que hoy día está establecida por las autoridades? Mira, en epidemiología, un brote es aquella situación de una patología que son 2 personas o más que se relacionan en tiempo y lugar, ¿verdad? Hay que partir primero con la definición del caso índice, ¿ya? Que tenemos una persona, ¿cierto?, que cumple con los requisitos para hacer caso de esa patología. En esta situación, ¿verdad?, tenemos que la sintomatología asociada a COVID es fiebre sobre 37.8, por favor, tomada con un termómetro, no como hacen las mamás la frente, sino con un termómetro de manera objetiva, no que parece que tengo fiebre, no con la manito, ¿cierto? ¿Ya? Con un termómetro, idealmente con termómetros digitales. Algunas personas tienen el termómetro de mercurio, ¿verdad? No todo el mundo lo sabe leer, pero es sobre 37.8. Tos, la sensación de calofríos cuando empieza a subir la temperatura, ¿verdad? Disnea o dificultad para respirar. Hay dolor de tórax, hay dolores musculares, mialgia, ¿verdad? Nombre técnico, el dolor muscular, como ese apaleamiento de repente que uno tiene como con la gripe, con la influenza. Te duele el cuerpo. Hay dolor de cabeza, ¿cierto? Hay problemas te duele la garganta como para tragar,
tanto como para comer como para tomar algún tipo de líquido, te duele la garganta, calofríos, ya los dijimos, puedes tener alguna sintomatología digestiva que puede estar asociada a la presencia de diarrea, ¿verdad? Y lo que ha llamado más la atención, que en un principio no lo conocíamos y que después fue uno de los primeros síntomas, es que es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, del sabor, pero es una pérdida brusca, ¿ya? No voy a decir los nombres técnicos, pero uno dice, perdió el olfato, sí, de un día para otro, de la mañana para la tarde ya no lo siente, y el sabor, ¿ya? Entonces, un caso es alguna persona, ¿verdad?, que tenga 2 o más también, o 3 de estos síntomas que de alguna manera uno los asociaría a esta situación, ¿ya? Y Perfecto. dicho eso, bueno, corroborado con un PCR positivo. Ahora, brote, lo vamos a decir como 2 o más que estén en ese lugar físico y en ese mismo espacio de tiempo, más o menos 2 días, 3 días, en ese lugar, ¿verdad? En la panadería Supermarraqueta, el panadero Don José, y a los 2 días empezó otro compañero más de trabajo. Entonces, ahí hay un brote, 2 o más con sintomatología asociada en espacio y en tiempo. Perfecto. O sea, si en una obra de construcción, en un lugar de trabajo en general, pero somos Cámara Chilena de la Construcción, así que vamos a llevarlo hacia Sí, perfecto, ese sí. lugar, Sí, sí. con todo lo que significa la cadena de valor asociada a la construcción, ¿cierto? Los proveedores, los especialistas, la gente que provee servicios, etcétera. Y en la misma obra, si entonces nos encontráramos con 2 personas que en un mismo lugar, en un mismo espacio, en un mismo lapso de tiempo, presentaran alguna sintomatología, ya podríamos entonces estar pensando y sospechando de que ahí nos encontramos frente a la presencia de un brote. Así es, ¿no? Correcto. Perfecto. Muchas gracias, María de los Ángeles. Bueno, en ese mismo sentido, también hemos escuchado algunas definiciones que dicen relación con un brote, y claro, una vez que lo detectamos o tenemos la sospecha de que estamos frente a un brote, tenemos que tomar ciertas medidas. ¿Ah? Y una de esas medidas sabemos que es identificar a las personas que estuvieron en contacto o que han estado en contacto de alguna manera con estas personas de las cuales se sospecha que pueden ser sujetos contagiantes, le llaman algunos, y nace el concepto entonces del contacto estrecho. Y en ese sentido, quisiera yo preguntarle ahora al doctor Burgos, partir por preguntarle qué se entiende en realidad por un contacto estrecho y qué condiciones son las que se tienen que cumplir para que alguien sea reconocido como tal, ¿cierto? Aparentemente no son todas las personas, sino que hay una definición o una característica que lo definen como tal, ¿no? Doctor, por favor. Uh-huh. Desde esa perspectiva es súper importante el ver y definir bien quiénes son contactos estrechos y entender lo que es contacto estrecho. ¿Ah? Por ejemplo, el error más habitual que se comete es que alguien es contacto estrecho, pero el contacto estrecho de un contacto estrecho no es un contacto estrecho. Debemos tener muy claro qué es lo que se define. ¿Ah? Uno es el que no estén haciendo uso de sus mascarillas, que no haya buen uso de mascarilla. Vale decir, si tenemos 2 personas que están 15 minutos hablando cara a cara sin uso de mascarilla, ya son contacto estrecho. ¿Ah? Si tenemos el haber compartido un espacio cerrado, una oficina, no un galpón, no una obra, ¿ah? Sin uso de mascarilla, sin uso apropiado de mascarilla, sería contacto estrecho. ¿Ah? En las obras, y sobre todo los que trabajan en faena, el pernoctar juntos, eso ya los define como contacto estrecho, ¿ya? Porque obviamente pernoctar y compartir una habitación, difícil dormir con mascarilla, o sea, no es una situación factible,
y el haber pasado un turno o una noche en esas condiciones es contacto estrecho. El trasladarse en un vehículo a menos de 1 metro y con no buen uso de las mascarillas sería contacto estrecho. Y el otro tema de los contactos estrechos es para el personal de salud y la atención de pacientes sospechosos o confirmados. Pero lo importante es tener presente que con el buen uso de la mascarilla nosotros ya descartamos contactos estrechos. Si nosotros mantenemos a la obra y estamos vigilando y estamos controlando que todo el equipo de trabajo esté haciendo buen uso de sus mascarillas, ya sabemos que no tenemos contactos estrechos. Eso es muy importante. Y desde esa perspectiva, el tener presente que no entremos en desesperación porque tuvimos un caso y queremos mandar a todo el personal a algún servicio de salud, porque si tenemos la disciplina del control de uso de elementos de protección, ya tenemos a todo el equipo de trabajo protegido. Eso sería más o menos en cuanto a contacto estrecho, Ricardo. Perfecto, doctor. Muy claro y bien ejemplificadora. Nosotros sabemos que hay ciertas definiciones que las autoridades, ¿cierto?, han establecido. Esta definición de contacto estrecho también sabemos que ha ido cambiando un poco, ha ido mutando en el tiempo, pero creo que con lo que usted nos ha comentado quedamos bastante más claros. El principal cambio fue el darse cuenta que el buen uso de la mascarilla cortaba el contacto estrecho. En la primera definición que tuvimos en marzo del año pasado, no incorporaba el uso de elementos de protección. Y en el transcurso del proceso de la enfermedad y de entenderla, nos fuimos aprendiendo que con el uso de la mascarilla y el buen uso de la mascarilla ya era suficiente. Ese fue el principal cambio que tuvimos con respecto a contacto estrecho, en que en algún momento se incorporó el uso de la mascarilla, y ahí ya dejaban de serlo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Bueno, quiero recordarles que tenemos abierto ya el Zoom para que ustedes vayan planteando sus preguntas y nos las vayan enviando ahí. Cristian nos va a estar ayudando ahora, luego de que hablamos del espacio, para poder ya ir respondiendo. ¿Ya? Bueno, también queremos recordarles que algo que está, digamos, voy a pasar mi avisito en el marco de esto, que es que tenemos que recordarles también que las empresas constructoras en general, los proyectos o quienes están vinculados a proyectos privados, tienen hoy día un permiso para operar en cuarentena, ¿cierto? Han podido seguir funcionando a pesar de estar en cuarentena, bajo la figura de una autorización que pasa por una evaluación primero de nosotros desde la Cámara, y donde solicitamos la habilitación de una obra en particular, de un proyecto privado para operar en cuarentena, y estas obras, ¿cierto?, están sujetas a ciertas condiciones, que es la toma de un PCR de inicio y el procurar el transporte privado para los trabajadores. Y hago alusión a este tema principalmente porque también es posible, María de los Ángeles, ¿cierto?, que durante un traslado pueda producirse también un brote, ¿cierto? Esto no es específico de un lugar de trabajo en general, sino que también puede ocurrir durante el traslado, ¿no es así? El brote no es en el traslado. Perfecto. El contagio es en el traslado. Por eso, no, pero está bien, porque yo creo que es súper importante ir avanzando en las definiciones, qué es lo que son herramientas de trabajo. Vimos la sintomatología sospechosa, vimos la definición de un caso, ¿verdad?, que cumple con estos 2 o más, además del PCR positivo. Vimos cuál es la definición de brote. El doctor Burgos acaba de indicar cuáles son los criterios, ¿verdad?, que definen el contacto estrecho. ¿Ya? Importante sobre todo en las faenas, la construcción, lo que pasa en los campamentos, el dormitorio. ¿Ya? Así es. Ahora, otra cosa que es importante, contacto estrecho, y que
sabemos, ¿verdad?, que se relajan las condiciones de seguridad, y por eso el doctor hizo énfasis en que antiguamente las primeras definiciones de contacto estrecho no hacían el hincapié en el uso de la mascarilla correcta, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando también de contacto estrecho es cuando hemos estado, ¿verdad?, hemos compartido en contacto con un asintomático, y hay una cantidad y un porcentaje de casos positivos, pero que son asintomáticos. A lo mejor ahí le puedo pasar la pregunta al doctor Burgos, que me apoye con hay un 30%, creo que, de algunas cosas, más o menos. Sí, estamos más o menos en el último tiempo en un 30% de asintomáticos, dado el alto nivel de testeo que estamos teniendo a estas alturas ya, no lo que nos pasaba hace un año atrás, que la falta de posibilidad de testear nos implicaban tener solo sintomáticos. Pero en este momento en que están los programas de búsqueda activa, estamos pesquisando asintomáticos, exacto. Vamos a ver ese tema también entonces, María Los Ángeles, doctor. Entonces me quedo con que durante un transporte pudiera generarse también un contacto estrecho, dadas las características de lo que ustedes comentan, porque un viaje puede perfectamente durar más de 15 minutos, ¿cierto? Las personas pudieran ir siendo, incluso por lo que entendí, siendo personas que van asintomáticas, que no saben que pueden estar sintomáticas. Exactamente, van digamos en un viaje que puede durar de 15 minutos, pudiera ser que durante ese viaje se relajara la medida y la persona no usara su mascarilla, y por lo tanto ahí podríamos generar también una suerte de contacto estrecho que pudiera generar luego a la llegada al lugar de trabajo un brote, si entendimos bien, ¿no? María Los Ángeles, quería también preguntarte, desde la mirada de ustedes como Seremi de Salud Región Metropolitana, si nos pudieras explicar qué es lo que hoy día dicta la normativa en caso de detectarse un brote de COVID en un centro de trabajo, que en el fondo, ¿qué es lo que las empresas tienen que hacer frente a este escenario? Así explicadito como el ABC, hay un programa por ahí que dice con pera y manzana, nosotros decimos en el ABC, ¿cuál debería ser entonces lo que las empresas debieran hacer cuando se encuentran frente a un escenario como este? Mira, gracias, porque en realidad los que somos de salud podemos tenerlo como demasiado claro y no transmitimos la información de manera adecuada y correcta para los que no son del mundo de la salud, ¿ya? Entonces, muchas veces uno puede tenerlo en su mente y entenderlo, pero vamos al principio. Tú me estás preguntando, de alguna manera, cuáles son los puntos que la Seremi de Salud fiscaliza, ¿ya?, o para evitar un sumario sanitario o una prohibición de faena. A las empresas está el formulario único de fiscalización, ¿verdad?, que es el FUF, ¿cierto? Además, todo lo que significa el Decreto Supremo 594, ¿ya? Hay normativa específica que publicó el Ministerio de Salud en relación, que probablemente lo pueden tener algunos, ¿verdad?, que es el paso a paso protocolo de actuación en los lugares de trabajo, que por ahí lo pueden tener ustedes también, en donde claramente establece lo que la empresa tiene que hacer. Aquí es fundamental los programas de capacitación y difusión, la charla el día lunes que tienen en las empresas constructoras, las difusiones por correo electrónico. A lo mejor no todos los trabajadores miran su correo electrónico o no tienen la posibilidad, el diario mural, pero creo que en el área de la construcción, la charla el día lunes es recalcar todos los días lunes el uso de la mascarilla, el mantener la distancia física. En el comedor, la empresa tiene la responsabilidad de marcar, de la higiene del lugar, de la entrega de la protección respiratoria, del agua, del jabón, del alcohol gel, para poder mantenerlo. En el tema del transporte, ¿verdad?, que está explicado así en el acuerdo, que es un transporte que, para evitar el transporte público, ese es el objetivo.
Y esa es la indicación, esa es la indicación. Si bien es cierto, no va desde la puerta de la casa del trabajador, sí va de un acercamiento, ¿cierto?, hasta el punto de la faena. Y ese transporte tiene que ser sanitizado, limpiado, ¿verdad?, al principio, antes de que se suban los trabajadores. Entonces, ventilado, los trabajadores tienen que saber, y por eso la capacitación, que no se pueden sacar la mascarilla en ningún momento del transporte, que la mascarilla tiene que ser cambiada cada 4 horas o cuando se sienta húmeda, ¿ya? Entonces, creo que la responsabilidad, por supuesto, de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento es desde luego importante, es una responsabilidad del Ministerio de Salud y de nosotros como Seremi de Salud, pero la empresa de manera proactiva, que alguien estaba preguntando o lo dijo en algún momento, la búsqueda activa de casos, ¿cierto? Así es. ¿Qué se hace para tener la tranquilidad de que estaríamos ok con los trabajadores? Pero al ingreso yo creo que es importante que los trabajadores con esta capacitación puedan tener la confianza y la seguridad de poder decir, sabes que yo, no sé si pueden llamar por teléfono, pero decir, jefe, no puedo ir hoy día y no voy a ir porque soy contacto estrecho de mi casa. Mi señora o mi pareja o mi hija está positivo, le avisaron el día viernes y yo no voy a ir. Y que ese trabajador sepa que no va a perder la pega, porque él está siendo responsable con él y con el resto de sus compañeros. Él está, de alguna manera, ayudando a la empresa, porque si nosotros tenemos contacto, de hecho nosotros tomamos conocimiento, ¿verdad?, a través de epidemiología, de todos los casos positivos, ¿ya? Se hace el seguimiento, es lo que se llama la trazabilidad, es el seguimiento de los casos positivos, y en esta entrevista telefónica que hace la Seremi de Salud, ¿dónde trabaja usted? Se registra el lugar de trabajo, ¿verdad? Y nosotros vamos al lugar de trabajo. Y si el trabajador va a trabajar y lo encontramos, eso es una provisión de funcionamiento para la empresa. Por lo tanto, es importante que los trabajadores tengan la confianza de decir, no puedo ir porque además estoy asintomático. Al ingresar a la faena, sí, perdí el olfato, perdí el gusto, estoy con un poco me siento como acalorado, parece que tengo fiebre, está el control de temperatura al ingreso. Entonces, también la empresa tiene que tener un lugarcito, ¿verdad?, una salita, para dejar potencialmente a estos casos que pudieran ser sospechosos, y si son sospechosos, ¿verdad?, poderlos trasladar a un centro de salud para que les hagan el PCR, ¿verdad?, que en este caso no sabemos si fue originado como brote de contacto dentro de la empresa, ya que ahí sigue el camino de Mutual, ¿verdad?, o por su seguro de salud al CESFAM o a otro lugar. Entonces, creo que la responsabilidad, si bien es cierto, el testeo, trazabilidad y aislamiento es de la Seremi de Salud, la otra parte de la ayuda es súper importante de la empresa y de todos nosotros como trabajadores. No sé si... o sea, la empresa doctor, usted va a complementar. Sí, yo creo que está clarísimo lo que nos acaba de decir María de Los Ángeles, pero yo iría un poquito más allá, porque también podemos tener un familiar en la casa que tiene síntomas y que no se ha hecho la PCR y que no tenemos el resultado, y ese trabajador también debiera avisarnos que hasta no tener el resultado negativo de su familiar con síntomas, no se presenta en la obra. Porque si ese trabajador se presenta en la obra y después da positivo el familiar, ya nos arriesga a un brote. ¿Ah? Doctor, en esa misma línea quería preguntarle, bueno, ¿en qué momento entran las mutualidades dentro de este proceso, cierto? Ya veíamos, María Los Ángeles nos comentaba
bueno, nosotros tenemos la responsabilidad como Seremi de Salud de hacer el levantamiento y todo, pero hay un momento en que las mutualidades también entran a apoyar a las empresas para poder ayudarlos en este proceso de levantamiento, y también viene toda la parte de las licencias, etcétera. Si usted pudiera explicarnos en parte cómo funciona eso en general. A ver, nosotros como mutualidad partimos en el ámbito más importante, que es la prevención. Y ahí Así vamos es. a tener todos los educativos, toda la infografía, todo lo que corresponde en el chequeo de ingreso de los trabajadores a la obra, qué debemos preguntarle. Tienen documentos bastante claros para compartir con todos los participantes al respecto. Preguntas claves para hacerle al trabajador al ingreso, control de temperatura. ¿Ah? Eso es lo más importante. Una vez que tenemos un caso, y tal como dijo María Los Ángeles, si tenemos un caso sospechoso con síntomas, ese caso, por último, nos lo pueden mandar a nosotros como mutualidades. Nosotros vamos a hacer el ingreso, vamos a evaluar, después vamos a hacer la trazabilidad para determinar si ese contacto estrecho es laboral o domiciliario, pero nosotros en ese momento podemos actuar ya, mientras antes podamos aislar casos, y en eso estamos todos en esa labor. Cuando ya se determinó un contacto estrecho, cuando MinSal recibió su reporte, Seremi hizo todo su chequeo, tal como lo acaba de hacer María Los Ángeles, nosotros vamos a entrar en esos contactos estrechos, en el seguimiento, emisión de la licencia, porque fue validado ya como contacto estrecho, y lo vamos a seguir hasta que cumpla su cuarentena. Esa es nuestra labor como mutualidad, pero en cadena con el ministerio, con la Seremi, y de ahí pasamos nosotros a seguir el resto. Cuando nos llega un sospechoso, nosotros partimos primero examinando, haciendo los exámenes que se requieren, como la PCR, hacer seguimiento del caso una vez que ingresó, validarlo desde el equipo. Ahí Marjorie nos puede dar más luces de cómo se hace todo el proceso de validación de un caso. Pero ahí perfecto, vamos a entrar entonces en unos minutos en ese tema. Quisiera yo comentarle, doctor María Los Ángeles, y por supuesto a todas las personas que están hoy día, hace unos meses desde la Cámara, nosotros en conjunto con Mutual de Seguridad hicimos un trabajo tendiente a orientar a las empresas también de cómo abordar un posible brote dentro de una obra de construcción en general. Pusimos a disposición de las empresas una guía de orientación. Creo que por ahí hay un par de láminas que van a salir, ahí está. Una guía de orientación que lo que busca en el fondo es tratar de apoyar a las empresas en prepararse. Esto lo hicimos con ayuda de especialistas del área de salud, de Mutual de Seguridad. Nos acompaña hoy día también Marjorie Lodis, que fue parte importante de la elaboración de esta guía también. Y en esta guía nosotros lo que hicimos fue poder darle algunas claves para poder actuar frente a un brote. Esta guía aborda, como ustedes ven ahí en las imágenes, aspectos desde cómo evaluar y controlar los síntomas, que ya muy bien el doctor y María Los Ángeles nos comentaban. También María Los Ángeles comentaba de que es importante mantener un lugar de permanencia provisoria que cumpla con ciertas características para poder aislar provisoriamente mientras se hace la investigación, la búsqueda, ¿cierto? Y el envío de las personas a su test de confirmación al centro de salud. También en esta guía ustedes van a poder encontrar que es importante describirlo. Nos hablaba María Los Ángeles del tiempo, del lugar, de las personas, ¿cierto? Que están involucradas en un episodio de este tipo, y por lo tanto es importante poder entenderlo bien y poder describirlo para poder formular entonces una buena hipótesis que les permita actuar en la forma correcta, y tras esa hipótesis, por supuesto, tomar las medidas de control
inmediatas y también las medidas de control posteriores. Incluimos en esta guía también un capítulo que también ustedes lo comentaban hace unos minutos, que es importante la comunicación, ¿cierto? Esto de que el trabajador o la trabajadora se sienta con la confianza antes de salir de su casa, de decir, ¿sabes qué? Mira, me siento mal, o mira, no me siento mal, pero mi señora o mi hijo fue declarado con PCR positivo, por lo tanto, soy contacto estrecho de él. Esa comunicación y la difusión de esto al interior de la obra, ya lo decía María Los Ángeles también, es importantísima. Todo eso ustedes lo van a poder encontrar en esta guía, que si podemos pasar a la lámina siguiente, en una guía que está en el sitio web que está destacado, ahí ustedes lo están viendo. Es una guía de cómo actuar, una guía de acción frente a un brote. Está en términos generales, pero son algunas claves que les van a ayudar a actuar en forma inmediata, ¿ya? Así que pueden descargarla del sitio web que está ahí. Y también, durante el mes de enero de este año, como una forma también de orientar a las empresas respecto de cómo hacer toda esta trazabilidad en forma inmediata, hay que cortar la cadena de contagio. También pusimos una guía de cómo hacer este proceso. También la pueden observar, la pueden descargar de ahí. Y por otra parte, también desde la Seremi de Salud hay una serie de material descargable que está en el plan paso a paso que María de Los Ángeles comentaba, y que nos da una orientación de cómo actuar frente a cada aspecto que va ocurriendo. Así que aprovecho de dejarlos invitados a recordar, ¿cierto?, y a descargar este material, ya sea desde la propia página de la Seremi de Salud, ya sea desde la página también del material que ha dispuesto Mutual de Seguridad, que es muchísimo, y también nosotros aportando con estos dos guías de apoyo que les van a ayudar a resolver esto en la forma lo más temprana posible. Antes de abrir las preguntas, quisiera hacer una consulta también a María Los Ángeles desde su mirada de autoridad sanitaria. ¿Qué pueden hacer las empresas en el fondo para facilitar esta labor? Estábamos hablando de trazar, ¿cierto? Hay que hay una estrategia de testeo, de trazabilidad y de seguimiento, donde ustedes necesitan el apoyo también de las empresas para que se pueda hacer este proceso en forma oportuna. Pero en materia de trazabilidad, ¿cómo debiera hacerse eso? ¿Qué es lo que dice la Seremi de Salud ya? ¿Habrá que hacer un listado, llenar un Excel, hay que informar, algún teléfono? ¿Dónde se pueden comunicar las empresas para hacer esto? Efectivamente. Ricardo, la pesquisa, ¿verdad? Cuando la empresa toma conocimiento de esta situación, de un trabajador sintomático, ¿ya? Y luego positivo, inmediatamente el Departamento de Prevención de Riesgo, el encargado de seguridad de prevención de riesgo que tenga la empresa, debe completar una planilla Excel, ya donde está identificado el tiempo y lugar, faena tanto, tal fecha, el nombre y la razón social de la empresa, trabajador positivo con fecha tanto, y se detallan los potenciales contactos estrechos. Y esa planilla Excel es única para todo el país, elaborada por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, ¿ya? Y esa planilla tiene que ir dirigida a epidemiología de cada Seremi de Salud. Entonces tenemos también a disposición, ¿verdad?, de la audiencia, la planilla, que es única, y que también están los correos electrónicos para el contacto con las Seremis de Salud de cada región. Entonces la Seremi de Salud hace el cruce, ¿cierto?, de este caso positivo, ya que lo han llamado previamente, han hecho la trazabilidad, han hecho el seguimiento, ya con este caso positivo, y pueden ir viendo, ¿verdad?, el resto y chequeando el resto de los otros trabajadores. Además, desde epidemiología de cada Seremi de Salud envían esta información al Departamento de Salud Ocupacional de la respectiva Seremi y se hace la fiscalización a esa obra, a ese lugar de trabajo. Y en ese lugar de trabajo el fiscalizador, ¿verdad?, verifica el cumplimiento de los protocolos COVID, ¿ya? Si están haciendo todo lo indicado,
la entrega de mascarilla, ¿verdad? La protección respiratoria, los distanciamientos, la información, si han hecho el levantamiento justamente del contacto estrecho, porque en ocasiones nos damos cuenta de que la empresa no ha notificado a la Seremi de Salud del levantamiento del contacto estrecho, y eso es causa de sumario. Se haga o no se haga sumario, se haga o no la provisión de funcionamiento, lo importante es cortar la cadena de contagios. Por eso es fundamental la notificación, la sensibilización. Ahora, ¿cuánto tiempo hay? No está escrito, voy a ser súper sincera, no está, gracias, ahí están viendo entonces, ahí estaba la planilla Excel, ya, donde, no sé si la puedes volver a colocar para ir, ahí está nuevamente. Ya, el listado de contactos estrechos que la empresa, de acuerdo a los criterios que están, ¿cierto?, en la normativa, que ya los dijo el doctor anteriormente, pero está la normativa, se sospecha que, de acuerdo al puesto de trabajo, se ponen los contactos estrechos y luego están las columnas del criterio. Haber mantenido por más de 15 minutos el contacto cara a cara, sin mascarilla, haber estado en un espacio cerrado por 2 horas o más, en oficinas, ¿verdad?, sin mascarilla, y luego están las otras columnas, ¿ya? Entonces, llenamos esta planilla Excel y las enviamos a nuestro contacto, ¿verdad?, de la Seremi respectiva, que es la próxima lámina. Ahí perfecto, tenemos, entonces, ¿verdad? esta planilla, esto se hace no con un correo, se llena un Excel y sí, a través del contacto que estamos mostrando, entonces, es donde deben... Ahí tenemos de la región de Arica, Parinacota hasta Magallanes. En la región metropolitana tenemos ese correo, ¿verdad? Importante la fecha. Idealmente hacerlo dentro de las primeras 48 horas. No está tipificado, hágalo a las 24 o tiene usted una semana para hacerlo. No, esto idealmente lo antes posible, o sea, apenas la empresa tome conocimiento del hecho, ¿verdad? 48 horas o antes pueda tener esta información ya la Seremi de Salud, ¿ya? Que esto es distinto a la búsqueda activa de casos. ¿Ya? Que ahí hay que informar 7 días, etc. Perfecto. Muchas gracias, María Los Ángeles. Ha sido como bien clarito como el paso a paso, el ABC de cómo hacer este proceso. Nosotros sabemos que muchas empresas están también haciendo otra parte de un proceso importante, que es la búsqueda de actividad de casos, están colaborando, ¿cierto?, con las autoridades para poder tratar de pesquisar tempranamente, en el marco de un proceso que también está establecido, que probablemente vamos a profundizar también en otra sesión, quizás para hablar bien específicamente de cómo es esto de la búsqueda activa de casos y cuál es la forma correcta de hacerlo, ¿ya? No es solamente el testeo, sino que hay una serie de otros pasos que vamos a darnos el tiempo para poder citarlos e invitarlos a conversar sobre esta temática en una nueva jornada. Yo quisiera, ya siendo un cuarto para las 10 de la mañana, dar ahora el espacio, pedirle a Cristian que nos pudiera ir contando cómo van las preguntas en el chat para nuestros invitados, a ver si pudiéramos clarificar todo lo que podamos. Así que, Cristian, contigo dejo la palabra. Perfecto, muchas gracias. Muchas de las preguntas ya se han ido respondiendo a medida que los panelistas han podido ir explicando sobre los brotes y sobre las notificaciones. Hay algunas preguntas que se repiten respecto de las mascarillas. Nos preguntan, la autoridad nos cuestionó, nos comenta don Rodrigo Bastías, la mascarilla KN95 porque no se cambia todos los días. Y hay otra pregunta que hace Yanina muy relacionado con eso, que dice, ¿cada cuánto los trabajadores de construcción deben cambiarse las mascarillas y de qué tipo? Bueno. ¿Quién toma la palabra? María de Los Ángeles, pues. Ella es enfermera, es más disciplinada que yo. Bueno, todos sabemos que la mascarilla quirúrgica, de hecho la tengo aquí, no me la pongo porque estoy solita en la oficina y tengo mi ventana abierta, ¿ya? La quirúrgica
¿cierto? Si uno la ocupa permanentemente, debe cambiarla en cuanto uno la sienta húmeda, ¿ya? O cada 4 horas. La empresa, recuerden, tienen que tener también la trazabilidad de la entrega de los elementos de protección personal, ¿cierto? Ahí me está diciendo un señor que se llama Juan, don Juan, efectivamente, ¿cierto? Hola, que hay una lista de verificación. ¿Cómo sé yo, como fiscalizadora, que a estos trabajadores les entregaron hoy día su set de 3 mascarillas diarias para podérselas cambiar cada 4? Hay puntos de trabajo donde, por supuesto, si están expuestos a sílice, están con las propias, con filtro, etcétera, ¿ya? Pero en el momento en que se sacan el respirador, ¿verdad?, con los filtros para sílice, hay que, debiera lavarse la cara y ponerse la mascarilla quirúrgica o la N95, ¿ya? La N95, en la teoría, duraría un día, o quizás en algunos un poco más, pero la N95 no tengo antecedentes que haya que cambiarla cada 4, no sé. Sí. No es necesario. No es necesario el cambio cada 4 y por lo mismo el costo es radicalmente diferente. Perfecto, va a depender también de las condiciones ambientales del lugar de trabajo, ¿cierto? Estamos en un ambiente húmedo, un ambiente polvoriento, en un ambiente, digamos, donde la suciedad está permanente, que la mascarilla pudiera saturarse tempranamente, porque estamos en un ambiente donde, no sé, se está haciendo una faena de corte, ¿cierto? De esmerilado, fines de corte, digamos, de picado de puntereo, etcétera. Claro, va a depender un poco de cuál sea también la concentración ambiental del material en el ambiente, ¿cierto? De la humedad. Y yo creo que ahí la recomendación, María Los Ángeles, doctor, también está Marjorie, que nos puede ayudar desde Mutual. Pareciera ser que la recomendación va más también por la vida de lo que el propio fabricante recomienda, ¿no es así? Marjorie, no sé si... Sí, exactamente, y tal como decías tú, Ricardo, es importante ahí las labores que realiza cada trabajador propiamente tal, porque la receta de decir, oye, tal como decía María Los Ángeles, hay ciertos lineamientos generales, sin embargo es fundamental conocer qué labor está haciendo y en qué condiciones, incluso las características que tenemos desde Arica a Punta Arenas, o sea, darte una recomendación hoy para una región metropolitana en una condición de humedad, de temperatura, es muy diferente a lo que ocurriría en otra obra. Entonces, de alguna manera, lo importante acá es justamente lo que María de Los Ángeles reforzaba, que también la comunicación que nosotros debemos tener con nuestros trabajadores y ir analizando, ir viendo la verificación de la eficacia del uso de los EPP, y no solamente para la mascarilla, sino que para todos. Entonces, eso es súper importante, porque esta es la pregunta que yo creo que se repite mucho, y todos buscan la receta, pero acá lo fundamental es hacer buenas observaciones, complementarse quizás con el trabajo que hacen los comités paritarios, justamente de que la mascarilla se dé un buen uso. De hecho, la normativa lo que establece es el correcto uso de la mascarilla, y ese correcto uso tiene que ver con que efectivamente, si ya llevo todo un día con una mascarilla, la mascarilla pierde toda lo basal de esto, y como decía el doctor en un principio, si logramos que existe ese buen uso, oye, lo fundamental es que no vamos a tener contacto estrecho, entonces hay que ir relacionando todo y los esfuerzos que podamos otorgar. Perfecto, muchas gracias, Mario. ¿Y Cristian, tenemos más preguntas? Tenemos muchas preguntas. Don Álvaro Toledo nos pregunta, si queremos realizar un BAC ante un brote, ¿se debe avisar 7 días antes, pero en 7 días tendremos la obra contagiada? Es pregunta. El BAC, la búsqueda activa de casos, en el fondo es previo al brote, ¿ya? Lo otro ya es empezar a hacer la búsqueda de alguna manera del resto, tienes que hacer el levantamiento de los contactos estrechos, ¿ya? Y a lo mejor BAC en otra área, pero el aislamiento, el levantamiento de los contactos estrechos es una parte. Y lo otro es la búsqueda activa de casos, que es, por supuesto, la tienes que avisar de acuerdo a lo que es el protocolo de búsqueda activa de casos, que está establecido, evidentemente, el avisar con 7 días de anticipación. No sé si el doctor quiere agregar algo más.
Son cosas distintas, como dice María Los Ángeles. Una búsqueda activa es que yo estoy tratando de prever y hago un testeo a todos mis trabajadores en forma sistemática, y eso debiera ser no por una vez, sino que idealmente tener una rutina de seguimiento. Y lo otro es un plan de vigilancia que va a ser activado por la Seremi ante un caso índice o un brote. Y en ese caso, Seremi puede dar la instrucción de que la obra o la empresa tiene que ser testeada de acuerdo a las áreas de riesgo, y que eso es ya desde vigilancia, no de búsqueda activa. Así es. Perfecto, gracias, doctor. Ricardo, quizás ahí complementar, y justamente lo que dice el doctor, importante ahí que si la empresa, bueno, se identifica un brote como tal, según las definiciones que se han tomado, lo que corresponde ahí es, de acuerdo a la resolución 33, es que nos van a informar a nosotros como organismo administrador, y se va a activar, como decía el doctor, lo que es el protocolo de vigilancia COVID, y ese protocolo tiene dos patitas, una patita que es la parte ambiental, que tiene que ver con el levantamiento, ¿cierto?, la evaluación inicial, donde se aplica todo lo que es la verificación de que esté cumpliendo las medidas preventivas, y por otro lado, se activa lo que es el BAC, pero el BAC desde el punto de vista de programas de vigilancia. Entonces quizás ahí, por eso estaba la pregunta en el chat, Ricardo. Ok, muchísimas gracias. Cristian, usted está ahí detrás tiene el comando. Sí, don Igor Araya nos pregunta, para que haya brote el caso índice debe ser sintomático, lo hace como pregunta. ¿Qué pasa si la detección es post-detección de un asintomático? El caso positivo puede ser asintomático o sintomático, pero es positivo. Y eso es lo que hace el levantamiento y la notificación a la Seremi de Salud y la evaluación de los contactos estrechos. Que los contactos estrechos pudieran en días hacer síntomas o no tener síntomas y no hacerse positivo, digamos, pero es independiente de la sintomatología. Un caso positivo es un caso positivo. Es un resultado de examen positivo. Y Así acuérdense que para brote necesitamos 2 casos, no 1. ¿Ah? Perfecto. Hay otra pregunta relacionada muy específicamente con nuestro rubro. Si una empresa contratista, pregunta Gonzalo Bravo, registra un brote, ¿quién debe informar? ¿El mismo contratista o es el mandante de la obra? Puede ser más para Ricardo. En Los Ángeles parece, ¿no? El que debe notificar es el empleador. ¿Quién es el empleador de los trabajadores que han resultado casos positivos? Ahora, evidentemente, dentro del reglamento interno de subcontrato tiene que estar bastante claro estos anexos, ¿verdad?, a raíz de COVID, cómo opera la comunicación entre el mandante y la empresa principal y su subcontrato. Eso también tiene que quedar bastante claro. Sí, yo quisiera complementar eso, María Los Ángeles. No tenemos que olvidarnos que ante las disposiciones legales que rigen ya por largos años en nuestro país, hay una responsabilidad solidaria y subsidiaria, ¿cierto?, de la empresa principal. Hay una ley de subcontratación que habla de la empresa principal y nos señala cuál es la responsabilidad de la empresa principal frente a todos sus contratos y subcontratos, de todo lo que ocurre al interior de una obra, en este caso, si lo llevamos al campo de la obra de construcción. Si bien la obligación es del empleador, como bien tú dices, si la empresa que está, por llamarlo a cargo, responsable de la ejecución del proyecto en particular, también es responsable subsidiariamente respecto de que procure que estos casos sean notificados por el empleador del contratista o el subcontratista, asegurarse de que eso está ocurriendo, porque finalmente esto no es solamente para cumplir con lo legal, sino que tiene que ver también con poder darse cuenta y poder frenar un brote masivo que pueda ser extrapolado más allá de lo que le está pasando al contratista o al subcontratista, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que en el sentido que el primero que toma conocimiento es el
empleador directo. Por eso lo dije, que la responsabilidad, en este caso, primera la tiene el propio empleador. Sin lugar a duda, hay una responsabilidad subsidiaria, como lo establece la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y además la ley de subcontrato. Por supuesto, porque evidentemente a lo mejor un subcontrato puede tener 5 trabajadores y esos 5 están en interacción permanente con otro subcontrato o con la mandante, que son 15, vas al pañol, vuelves, vas al comedor, etcétera. Entonces, claro, ahí hay si no se controla bien, por supuesto, no se logra cortar la cadena de contagios, y esto va... que a lo mejor habría sido un caso, se nos transforma en un brote de 15 y 12 como hemos tenido, o más. Ricardo, Marcela Albornoz pregunta, ¿qué sucede si un trabajador omite información en la ficha de incorporación ahora y luego presenta síntomas? Bueno, ahí el doctor nos pregunta. Lo importante es que si en la obra detectan a alguien que presenta síntomas, es aislarlo. ¿Ah? Lo primero que tienen que hacer es identificarlo, aislarlo. Esta sala que decía María de los Ángeles, que hoy en día se solicita, o más bien se exige que esté presente como para separar al sospechoso hacia un área en la cual no pueda seguir diseminando. O sea, tenemos que pensar que es un foco de contagio, y ese foco de contagio lo tenemos que aislar. Y desde esa perspectiva, ahí después tomamos las medidas como para saber si los síntomas que está presentando son COVID o no son COVID. Pero simultáneamente, de acuerdo a la infografía que compartió Ricardo en la presentación y que está disponible, hay una serie de pasos a seguir dentro de la obra, desde la identificación del área, desde aislar el área donde estuvo trabajando, desde hacer un mapeo de por dónde circuló ese trabajador las últimas 48 horas, cosa de que cuando tengamos el resultado de esa PCR, nosotros podamos notificar instantáneamente todos los contactos estrechos. Porque hay trabajos que podemos ir realizando en forma anticipada y no esperar tengo una PCR, me pongo a investigar. Tengo un sospechoso y ya investigo. Si el sospechoso me resultó con una PCR negativa, me quedo tranquilo. Si resultó con una PCR positiva, activo los contactos estrechos en forma inmediata. ¿Algo que agregar, María de los Ángeles o Marjorie? Yo solamente complementar quizá un poco con lo que María de los Ángeles decía al principio, porque la pregunta que nos hacían referente a que los trabajadores no informen lo que realmente les está ocurriendo. Eso yo creo que tiene que ver con cómo sensibilizamos y cómo generamos las confianzas en los equipos, porque evidentemente, o sea, las personas, nadie va a obligar a alguien a decir algo, y más si hay un accionar donde en realidad no le permite justamente otorgar la información de manera correcta, o hay un contexto que se pueda dar, evidentemente pueden ocurrir esas situaciones. En cambio, si tenemos sensibilizados a los trabajadores, reforzamos este tema, reforzamos la importancia de esto, si finalmente yo creo que la medida que tenemos que conseguir es que nos cuidemos todos, y en esto, en cuidarnos todos, significa que tenemos que tener esta confianza para decir, ¿sabes qué? Me siento mal, o tengo esta situación, cosa que ya había reforzado María de los Ángeles, y un poco para la pregunta que nos estaban haciendo, y esos elementos yo creo que hay que trabajarlo mucho con los trabajadores en estas instancias. Gracias, Marjorie. Cristian. Sí, dos preguntas que vamos a hacer a continuación, antes de darle la palabra a Rodrigo Bastías y Juan Fosse, que están esperando el micrófono. Cuando se envía a Ceremi el Excel con los datos de trabajadores de posibles contactos estrechos, como empresa les indicamos que no pueden regresar ahora hasta que sean confirmados por Ceremi de realizar o no cuarentena. ¿Eso está bien?
Y la otra que va ligada es, ¿se considera búsqueda activa el uso de test rápidos, de antígenos, que estén certificados por el ISP? A ver, cuando la empresa informa a Seremi de Salud, ¿verdad? La planilla de los contactos estrechos, desde epidemiología se va evaluando, ¿ya? Y se verifica estos contactos estrechos. Ahora, si hay sintomatología o no, ya podrían considerarse, bueno, de hecho, tienen sus licencias entregadas, ya cuando son contactos estrechos laborales, la epidemiología se contacta con la mutualidad para la entrega de las licencias laborales, ¿ya? Cuando se descartan los contactos estrechos de la empresa, la licencia médica es entregada por la autoridad sanitaria, ya en este caso. Ahora, me quedó un punto pendiente de la pregunta, el tema de los PCR. Se pide, ¿verdad?, que puedan aislarse en casa. Entonces, si muchas veces los contactos estrechos asintomáticos no necesitan PCR porque están claramente definidos de acuerdo a la evaluación epidemiológica que se hace, ¿ya? No sé, parece que quedó otra pendiente. No sé si el doctor quiere aclarar algo más, agregar. ¿No? Quedó pendiente, María Los Ángeles, la parte de La búsqueda activa. que es este otro tema, pero Sí. quedó pendiente de saber si es aceptable en el marco de un proceso de búsqueda activa de casos poder utilizar otra metodología de testeo más allá del examen PCR, si es posible usar algún tipo de test rápido, me parece que decía Cristian, o test de antígeno. Sí, ¿no? Sí. En este momento, hace un tiempo atrás ya la doctora Daza lo confirmó, ¿verdad?, que podemos estar con antígeno. El doctor a lo mejor sabe más el tema y puede ampliar la respuesta, pero de hecho se están aceptando como búsqueda activa el test de antígeno. Exacto. Se validó el tema de la búsqueda activa con test de antígeno, también con la búsqueda activa se usa una muestra de saliva como para detectar, y si sale algún sospechoso se valida después con antígeno o con PCR. Pero existen distintas metodologías para hacer screening masivos de grupos de trabajadores como para poder hacer ese levantamiento. Marjorie, ¿tú tienes alguna información adicional? Solamente lo que usted acaba de decir, doctor. Vale. Es lo que hemos hablado con la autoridad y han sido los acuerdos que hemos tomado justamente porque tener solamente PCR significa que genera mucha dificultad muchas veces y obviamente tenemos que hacer esto de screening masiva. Sí. Lo que se ha dejado de usar, lo que se ha dejado de usar es el test rápido de detección de anticuerpos. Eso prácticamente no se está usando actualmente. Bueno, de hecho hay operativos realizados por las distintas CRMs de salud con detección de antígeno en la vía pública, coordinado, ¿verdad?, con atención primaria en distintas comunas, en distintos puntos, ¿verdad? Y eso lo pueden ir viendo con las CRMs de salud, con epidemiología regionales, para ir como para la población, ¿no? En este caso exclusivamente de trabajadores, pero se está haciendo. Muchas gracias. Cristian, tú le ibas a dar la palabra ahí a alguno de nuestros auditores, ¿no? Sí, le vamos a dar la palabra a don Rodrigo Astía, que le pedimos activar su micrófono y su cámara para hacer la pregunta. Sí. Hola, estimados, ¿me escuchan bien? Sí. Qué bueno, un gusto saludarlo y bastante buena la capacitación, ya, aunque sea breve, pero de repente uno sale de las dudas con esto, ¿ya? Mi pregunta específicamente, nosotros somos considerados un rubro esencial la construcción en general, ¿ya? Por ende, los criterios de vacunación son a los rubros esenciales, como por ejemplo, bueno, yo soy de la región del Ñuble, en específico la comuna de San Carlos. El rubro de la basura se ha vacunado
El rubro sanitario, en lo que es el agua potable, saneamiento de agua, también se ha vacunado. El rubro eléctrico también se ha vacunado. El rubro de transporte colectivo también se ha vacunado. Pero el rubro de la construcción no se ha vacunado y nosotros, nótese que estamos en fase 1, cuarentena total, y nos estamos moviendo constantemente de nuestro punto de trabajo, otros centros de trabajo y además de nuestra propia casa. ¿Ya? Y no somos considerados dentro de la vacuna. ¿Cuál es el criterio que usa Chile? O quizás acá en San Carlos no están informados correctamente, pero lamentablemente yo he hecho muchas gestiones con el CEFAM más cercano, con la Seremi de Salud, y me dicen que tengo que esperar todavía el calendario normal que se sigue con la edad, y no como rubro esencial. Por ejemplo, un joven de 20 años, de 25, de 40 años, a mi criterio tiene que ser vacunado porque él se mueve en la fase 1, que es lo más crítico y el riesgo más alto de contagio. Esa sería mi pregunta. Los criterios los establece el Ministerio a través de las reuniones como en el comité de expertos. No puedo responder la definición de los grupos para las vacunaciones. Definitivamente, Juan, eso es una definición que está fuera de nuestras manos. Es el ministerio desde el nivel central en que ha ido evaluando más que desde la esencialidad de los grupos de riesgo. Cuando nosotros pensamos hemos visto qué pensaron cuando empezaron a vacunar, es evitar muertes por COVID. Y si ustedes analizan las curvas de muertes y de enfermos graves de los grupos mayores a 60, definitivamente en Chile están cayendo francamente. Y dentro de los grupos más jóvenes, los riesgos de muerte son menores. Entonces el ministerio apunta a eso, de acuerdo, pero las definiciones exactas las toman ellos. Nosotros solo acatamos. Déjame, Juan, comentarles a todos, en realidad Juan y a todos, que hay algo que sí nosotros desde la Cámara Chilena de Construcción sí podemos hacer, que es promover que todos nuestros trabajadores a lo largo de todo el país concurran a los centros de vacunación, que las empresas le den las facilidades a los trabajadores para concurrir a los distintos centros de vacunación, de acuerdo al calendario que está en el plan paso a paso, ¿cierto? No es por esencialidad en algunos sectores, ¿cierto? Salvo para los que tú comentabas, Juan, el resto sigue por el calendario por edad, pero nosotros desde el área de la construcción sí hay cosas que podemos hacer. Primero, en la propia obra, hablar estos temas, conversar con los trabajadores que ya sí están con sus comorbilidades o con su edad, para, digamos, de acuerdo al calendario, para que ellos puedan concurrir, explicarles por qué es importante que se vacunen. Hoy día estamos teniendo un problema, ustedes lo han visto en todos los medios, que hay mucha gente, hay más de 980.000 personas que hoy día debieron haberse vacunado y no lo están haciendo por alguna razón. Entonces nosotros desde el gremio de la construcción hemos estado impulsando con todas las empresas que están inscritas al compromiso, que ellos otorguen y que promuevan la vacunación de los trabajadores que deben concurrir a hacerlo y otorgar las facilidades para que eso ocurra, incluso aprovechando aquellas constructoras privadas que hoy día están transportando privadamente a sus trabajadores, tal vez aprovechar el mismo recurso para conducir a aquellos trabajadores que sí están de acuerdo al calendario a hacerlo, y también a desmitificar muchos mitos que hay todavía respecto de la vacunación, porque hay gente que por distintas creencias no lo está haciendo. Entonces eso sí nosotros lo podemos hacer y es lo que estamos promoviendo y lo hemos comunicado también a todas las empresas y a todos nuestros socios a lo largo de todo el país. Ok, muchas gracias, Ricardo, y a todos. Muy amables. Gracias a ti, Juan. Gracias, Juan. Ahora le damos la palabra a don Rodrigo Bastías. Tiene cerrado el micrófono. Ahí. Hola, muy buenos días, muy interesante la actividad, así que lo felicito a Ricardo y al equipo. María de Los Ángeles, mi consulta va dirigida principalmente a las personas que mencionó Ricardo, que no se quieren vacunar,
y que son bastante para nosotros, tenemos un porcentaje bastante alto y es un tema que ha salido en reiteradas ocasiones en las reuniones de COVID que tenemos dentro de la organización, y estamos preocupados de ese grupo. Entonces, como hay algunos que son considerados como laboral, ¿qué pasaría si eventualmente estas personas se contagian en la obra, es de origen laboral, y ya se complican, te han entubado o el fallecimiento de esta persona? Entonces, ¿qué responsabilidades tienen en ese sentido la empresa si es que eventualmente es atribuible como trabajo, pero es un contacto externo? Porque en realidad es bien delgada la línea ahí cuando no se tiene claro principalmente dónde se contagió. Esa es mi pregunta. A ver, responderte que la vacunación es voluntaria. Eso es lo primero. Volvemos a la sensibilización, el transmitir de manera correcta las bondades y los beneficios de la vacunación en Chile, que fue líder y sigue siendo líder en Latinoamérica, partiendo con las vacunas del Plan Nacional de Inmunización de los Niños, ¿verdad? Tenemos que sensibilizar, y lamentablemente en el rubro de la construcción, donde mayoritariamente son hombres, los hombres no tienen la cercanía de las vacunas y los beneficios de la vacuna, no se acuerdan que ellos fueron niños y que se salvaron de muchas pestes infantiles gracias a las vacunas que sus madres los llevaron al vacunatorio. Entonces, la vacuna es voluntaria, sensibilizar y decir por qué es necesario estar vacunado. Ahora, la vacuna no nos va a evitar enfermarnos, eso es lo primero. Sí, nos vamos a enfermar potencialmente, pero la sintomatología va a ser menor, ¿ya? Por lo tanto, lo que se está evitando, como decía el doctor Burgos, es las muertes, y por eso también los grupos etarios de mayor riesgo, como los mayores, y ahora vamos bajando en edad. Yo ya me vacuné. Entonces, porque por edad y por rubro de salud. Pero efectivamente, el promedio de los trabajadores del área de la construcción, me imagino que está entre los 35 por ahí, y ahora estamos como alrededor de los 48 que están vacunándose. Entonces, sensibilizar a la vacuna es voluntaria, las vacunas son buenas. La vacuna, igual te puedes enfermar, pero la clínica va a ser menor. Ya se está evitando que llegues a la UTI, se está evitando que el paciente se muera. Ahora, ¿por qué es importante? Si tú tienes un trabajador sospechoso o ya confirmado, hacer la trazabilidad. ¿Dónde fue el contagio? ¿Fue social, fue extralaboral o fue laboral? Si llegamos a la conclusión, después del estudio, ¿verdad?, la investigación epidemiológica, y confirmamos que fue un caso laboral, tiene todos los beneficios que la ley, ¿verdad?, 16.744 otorga con la clasificación de enfermedad laboral y etcétera. No sé si me faltó completar algo o informar algo, pero yo creo que aquí volvemos al punto inicial, la sensibilización, entregar la información correcta y reforzarla todos los días lunes, la charla el día lunes. Sí, lo que pasa es que esa sensibilidad no ha llegado, si no ha llegado del gobierno, no ha llegado de las autoridades, no ha llegado de la prensa, no podemos hacer mucho con estos casos. Sí nos preocupa de que estos porcentajes de trabajadores no se quieren vacunar, y también creo que debería haber un pronunciamiento también en respecto a la Seremi, en este caso, porque efectivamente la empresa también corremos también riesgo a tener trabajadores que no se quieren vacunar, porque sí creemos que la vacuna es efectiva, sino en eso no está en discusión. La discusión es que no se quieren vacunar. Rodrigo, nosotros como Mutual hemos hecho muchas labores de sensibilización y charlas a trabajadores, precisamente para apoyar esta dificultad que tienen las empresas cuando hay grupos grandes que no se quieren vacunar. Y hemos estado haciendo, o sea, semanalmente tenemos unas 4 o 5 charlas con distintas empresas. Hoy en día comunicarnos con ellas es muy fácil. Hay mucho
información incluso en el ministerio en relación a las ventajas de la vacuna. ¿Ah? Hay documentos a nivel de la página del MinSal y hay seguramente algunas charlas que de repente la charla es más fácil para los trabajadores que la lectura de documentos, pero es una labor que estamos ahí permanentemente trabajando con nuestras empresas. Doctor, gracias Rodrigo. Ahí vamos a, María Los Ángeles algo quiere complementar. Sí, complementar, agregar, ¿sabes qué? Hacer una alianza estratégica con el CESFAM de la comuna donde está tu faena, porque también al CESFAM le interesa, porque potencialmente a lo mejor son trabajadores de tu comuna, puede ser que sí, que no, pero independiente de eso, es importante a lo mejor que un día digan, oye, yo tengo este levantamiento, mira, los rangos de mis trabajadores tengo 40 trabajadores que están entre los 45 y los 40 y les toca esta semana vacuna. Habla con la enfermera a cargo del vacunatorio, ya, genera la estrategia, toma tu transporte, llévalos al consultorio en determinada hora para que los puedan vacunar, recordando que es voluntario. Entonces, también a lo mejor a este tipo de alianzas es importante, a lo mejor un día sábado, no sé, eso es un tema que es importante barajarlo, teniendo esa posibilidad. De acuerdo. Gracias, María Los Ángeles. Cristian, tenemos más preguntas. Vamos a tomar su recomendación, María de Los Ángeles. Vamos a tomar contacto con los CESFAM también. Quizá eso no lo hemos hecho. Gracias, Rodrigo. No pierdes nada. Sí. Don Roberto Pérez, vamos a enlazar dos preguntas. Don Roberto Pérez nos pregunta, si una obra decide detener el funcionamiento debido a un brote, ¿cuánto es el tiempo que debiera pasar para reiniciar los trabajos? ¿Es necesario hacer una búsqueda activa para reiniciar dichos trabajos? Y hay otra pregunta enlazada que dice, en relación con si ellos ya detectaron un brote, ¿tienen que esperar la respuesta del Ministerio o de la Seremi para paralizar o paralizan de manera autónoma? A ver, hemos suspendido faena porque la empresa no ha informado el brote. Eso es lo primero. Tú puedes tener un brote, esos trabajadores ya los sacaste de la faena, no están en la faena. Pero si tú tienes trabajadores, casos, contactos estrechos, y el trabajador enfermo trabajando, no entra en la lógica. No puedes tener un trabajador positivo trabajando, no puedes tener los contactos estrechos de este caso trabajando. Tienes que sacarlos de la faena, tienes que sacarlos de la obra. No vamos a suspender la obra si ya lo sacaste. Si no has hecho el levantamiento de los contactos estrechos, insisto, tú tienes que sacar a los contactos estrechos, como está indicado en el protocolo. ¿Ya? Ahora, eventualmente, la búsqueda activa de casos, no necesitas tampoco suspender la faena, porque estás buscando casos de manera aleatoria, estás haciendo un screening, ¿ya? Un tamizaje, vas a ir a pesquisar los potenciales que no tengan sintomatología, ¿verdad? Porque como sabemos que hay un 30% que pueden estar positivos y que no tengan síntomas, ¿ya? Entonces, con esta búsqueda activa de casos, vas a ir sabiendo quién está positivo y los vas a ir retirando de la faena y vas a ir haciendo el levantamiento de contacto estrecho. Pero no suspendas la faena mientras haces una búsqueda activa de casos. ¿Me expliqué? De repente puedo ser un poco enredada. Marjorie, te cedo la palabra. Ahí tenía problemas con el micrófono. O sea, complementar lo que dice María de Los Ángeles, yo creo que acá hay que separar las cosas, porque primero, como decían, oye, lo primero es identificar el brote, son 2 o más casos positivos, esos positivos se van para la casa. Segundo, tengo que identificar, ¿cierto?, los contactos estrechos de esos positivos, por lo tanto, esos trabajadores también se van a ir para la casa. Entonces, si tengo una obra y en la obra, haciendo este trabajo, fueron 20 se van para la casa, pero me quedan 80 que están trabajando en otras áreas,
Lo que les decía yo, si es un brote, nosotros como Mutual nos corresponde activar el programa de vigilancia y se va a activar el BAC desde el programa de vigilancia. Ese BAC lo que va a hacer es darle foco a esos otros trabajadores donde se van a pesquisar quizás asintomáticos que puedan ser positivos. Y obviamente ahí se sigue con toda la línea del BAC. Entonces, eso es importante tenerlo como en noción. Ahora, si al revés, tengo una obra que tienen los 20 trabajadores y de los cuales pesquisé 2 o 3 que son los casos confirmados y los demás son todos los contactos estrechos, evidentemente esa obra se va a paralizar por sí sola, porque yo no voy a tener trabajadores para seguir operando. Entonces, yo creo que eso es importante, hacer el análisis, y lamentablemente en esta situación no tenemos respuestas como, ¿cómo se llama esto? Por así decirlo, esto es lo que hay que hacer, sino que todo va a depender de la situación y del contexto, ¿ya? Porque incluso yo podría tener 25 trabajadores, 20 se van para la casa, y esos 5, aunque yo quisiera operar la obra o darla o seguir, es imposible, porque quizás los trabajadores que se fueron son los fundamentales para la operación, entonces siempre va a depender. Esa perspectiva. Gracias, Marjorie. Desde esa Cristian, Espérate. Perdón. Desde esa Hablando perspectiva, recuerden cómo partimos la reunión. ¿Ah? La prevención es lo que más les va a permitir no paralizar la obra. El fiscalizar el buen uso de mascarilla les va a permitir que si hay un caso no tenga contactos estrechos. Y desde esa perspectiva va a ser el mínimo de gente la que vamos a sacar de la obra. Ojo, lo que hemos visto desde marzo del año pasado hasta esta fecha fue algo que dijo María de los Ángeles y lo quiero enfatizar. La mayor cantidad de contagios laborales que hemos tenido son en las horas de almuerzo, en los horarios de ducha, de casilleros, de cambio de ropa, ¿ah? Y en los minutos de recreación. El cigarrito, ¿ah? Y algunos creativos que se les da por celebrar alguna cosa entre medio. ¿Ah? Así que si logramos mantener el control tanto en obra con buen uso de la mascarilla y supervisión en los tiempos libres de almuerzo, colaciones, pausas activas, vamos a tener la certeza que no vamos a paralizar obras. Muchas gracias, doctor Cristian. Estamos ya a puertas de concluir la jornada. Quisiera ver si tenemos una última consulta, independientemente de que vamos a recoger la respuesta, todas las preguntas que están acá en el chat, para poder preparar un documento y ponerlo también a disposición de tal manera que todas las inquietudes puedan quedarse respondidas. Dada por razones de tiempo hoy día no lo vamos a poder hacer. Así que vamos con una última, Cristian, antes de cerrar, por favor. Sí, hay una pregunta, don Gonzalo Bravo, que nos dice: ¿se mantiene el transporte privado ahora que las comunas en la región metropolitana están abriéndose a fase 2, pero las comunas dormitorios siguen estando en fase 1? Es una buena pregunta. Ya, eso lo voy a responder yo. No hay que olvidar que todo el proceso de operación de obras privadas en paso 1, de cuarentena, y fines de semana, de paso 2, funcionan bajo un proceso que es autorizado y acordado con el Ministerio de Economía, y hoy día todo el mundo sabemos que está funcionando. El hecho de que las comunas estén pasando, independientemente de un paso a otro, no cambia las condiciones de ese proceso. ¿A qué me refiero? Aun cuando hoy día una obra se encuentre en una comuna que pasa a transición, de ahí en adelante, o sea, deja de estar en cuarentena, salvo el día sábado y el domingo, no hay que olvidar que hay trabajadores que sí se están desplazando desde comunas que siguen estando en cuarentena. Por lo tanto, las condiciones para operar siguen siendo las mismas. Esos trabajadores que se están desplazando desde una comuna que está en fase 1 y van a una obra que está en una fase 2, siguen teniendo, la empresa sigue teniendo la obligación de transportarlos en forma privada a ese grupo de trabajadores y tener su PCR de inicio, ¿cierto? Sabemos que una obra muy dinámica, va cambiando sus dotaciones, van entrando distintas especialidades, etc. Por lo tanto, todo trabajador que provenga de una comuna que sigue estando en cuarentena
trabajador y trabajadora, por supuesto, ¿no?, que sigue estando en cuarentena, necesita necesariamente ser trasladado en transporte privado en las condiciones que están establecidas, como también necesita tener su PCR de entrada, aun cuando la obra haya salido de cuarentena. Y bueno, obviamente, si la obra permanece en una comuna que está en cuarentena, bueno, entonces la condición se cumple para todas las personas que se van a transportar a ese lugar, ¿ya? Así que no, lo que ocurre en el cambio es que solamente la condición queda siendo establecida para los que están proveniendo de comunas que siguen estando en cuarentena, ¿ya? Esa es la situación. Muchas gracias, muy claro, Ricardo. Le vamos a dar la última palabra a don Denis Montoya y con eso cerramos. Ok. Hola, muy buen día. Gracias por permitir esta oportunidad de hacer este tipo de webinar. Anteriormente voy a hacer la misma pregunta que ya hice una vez. Quizás no fue respondida por tiempo, y voy a formular un poquito mi pregunta para que se entienda. ¿Cierto? Todos sabemos que existe una ordenanza de octubre del 2020 en donde los VAC se hacen con recursos propios. Este año salió una resolución exenta, que es la 179, en donde indica que existe una obligatoriedad, y es ahí donde quizás me podrían ayudar si efectivamente esta ordenanza para la región metropolitana, que es de la Seremi de Salud, es obligatorio hacer el VAC bajo este protocolo. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque se entrelazan. Primero se entrelaza el VAC, que es un procedimiento donde yo defino cada cuánto voy a hacer la periodicidad de los PCR, entendiendo que ustedes lo recomiendan a cada 14 días, nuestra mutual de seguridad también nos recomienda cada 14 días, el VAC especifica que la mutual es la que define esta periodicidad, entonces prácticamente se me vuelve obligatorio en la región metropolitana hacer PCR en comuna en cuarentena cada 14 días. Entonces, de ahí mismo se desprende otra pregunta, que es el test de antígeno. Ustedes han nombrado que hay que hacer test de antígeno, que está validado, pero yo si salgo al mercado no encuentro test de antígeno privado, y el VAC es con recursos propios. Entonces, ahí me sale otra subpregunta, es finalmente yo puedo hacer PCR nasofaringeo, salivales y pool testing, que es finalmente una de las muestras que están autorizadas. Entonces, me quedo en esa burbuja que lo que dice la Cámara, lo que me obliga a la Seremi de Salud en la región metropolitana, solamente en la región metropolitana, y se cruzan. Y yo finalmente, para cumplir con los dos, tengo que tener PCR bajo las muestras que le acabo de decir, de forma quincenal, y tengo que tener mi VAC, ¿cierto?, armado en base a eso para dar cumplimiento a la Seremi, pero también escucho mucho sobre lo que no es recursos propios. Sé que puedo ir a lo mejor a un Cefam, hacer gestión, trabajar, ¿cierto?, con medios públicos, pero finalmente lo que se busca es que en este VAC, en la región metropolitana, solo sean con recursos privados. No sé si se entendió la pregunta. Sí, déjame partir yo con la primera parte de tu consulta, y lo vamos a clarificar acá. Aquí tenemos afortunadamente a María de los Ángeles también, que nos puede ayudar, pero quiero comentarte, lo que dice la resolución que tú señalas, la 179, en el artículo 1 dice que lo que se ordena es la aplicación obligatoria del procedimiento para hacer búsqueda activa de caso. Y acto seguido dice, para las empresas que decidan realizar la búsqueda activa de caso. O sea, la búsqueda activa de caso no es obligatoria, pero si una empresa decide hacerlo, lo que te dice la resolución exenta 179 es que tú tienes que hacerlo en la forma que está establecido por la autoridad. Lo que es obligatorio es el procedimiento para hacer la búsqueda activa de caso, no la búsqueda activa de caso. La búsqueda activa de caso está definida para las empresas que deciden realizarlo. Ya no hay una obligatoriedad. Ahí sale una subpregunta, que es en el fondo, yo para unirme al protocolo de la Cámara Chilena de Construcción necesito hacer un VAC.
sí o sí. O sea, obligatoriamente por ustedes necesito hacer un back porque necesito tener PCR inicial a todos los trabajadores, y eso se considera un back. Es que, ojo, Denis, un back no es un PCR de inicio. Un back es un proceso continuo, ya lo explicó María Ángeles. Lo que la Cámara les ha dicho es que para operar en cuarentena, la exigencia que estableció ni siquiera la Seremi de Salud ni el Ministerio de Salud, la exigencia que estableció el Ministerio de Economía fue que había que tener un PCR de inicio. Eso no es un back. Un back es un proceso continuo, como lo explicó María de los Ángeles, sistemático, que establece que cuando una empresa quiere estar permanentemente haciendo esta búsqueda, lo debe hacer de una forma que está establecida en otra resolución y que implica, ¿cierto?, definir un universo, avisar con 7 días de anticipación, enviar la planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que nos hacen la pregunta, Denis, porque efectivamente yo entiendo que hay confusión. Esta misma pregunta salió en el webinar anterior y he querido tomarme el tiempo un poco para explicarlo bien en esa parte, para que no exista confusión. Así gracias, que, Ricardo. Me quedó súper claro en pocas palabras, la verdad, que uno no maneja, no es conocedor de leyes y no sabe interpretarlas, dificulta para nosotros, como te dije, la interpretación. Muy agradecido. Gracias. Bien. Bueno, estamos ya cerrando la actividad. Yo quiero realmente darle las gracias a todos los que hoy día se han podido conectar para conversar sobre este y otras temáticas. Vamos a estar haciendo una ronda permanente de jornadas para poder ir clarificando. Estamos en un momento muy complejo. Quiero yo despedirme, agradecer en primer lugar a las damas, a María de los Ángeles, que se ha tomado más del tiempo que le habíamos pedido esta mañana para acompañarnos. También a Marjorie Lodis, que también desde Mutual de Seguridad también nos ha podido aclarar, y por supuesto al doctor Gustavo Burgos, quienes gentilmente han accedido a poder juntarse con nosotros para poder clarificar. Y ahí nada más, bueno, ustedes están viendo en pantalla, o van a ver en pantalla una encuesta que les vamos a enviar. Queremos darle nuestro sincero agradecimiento y despedirme de María de los Ángeles, Marjorie y el doctor, con unas últimas palabras de cierre por parte de ustedes. Soy corta, voy a hacer la última. Dale, María de los Ángeles. No, agradecer la oportunidad de la invitación. Creo que las preguntas que han hecho los asistentes son súper interesantes y ojalá, en lo personal he tratado de ocupar un lenguaje bastante coloquial, no técnico. De repente a uno se le escapa lo técnico, pero quiero hacer énfasis en la difusión de las medidas preventivas. Tenemos que prevenir y no curar, y las vacunas son preventivas. Por eso la distancia, el uso de la mascarilla correcta. Por ahí de repente vi cómo se usa la mascarilla correctamente. Tiene que cubrir desde la nariz abajo, no es aquí del bigote a la pera. Hacer énfasis en lo que decía el doctor Burgos. Si bien es cierto, la empresa hace todos los esfuerzos en demarcar las distancias, los comedores, las láminas de acrílico en las oficinas, pero después nos encontramos al grupo de trabajadores en la zona de fumar, todos juntitos fumando, y de repente a 50 centímetros, o tomándose el café a esa distancia, o tirados en el pastito después del almuerzo, compartiendo el cigarrillo y sin mascarilla. A eso voy. Entonces, fortalecer la charla el día lunes ya no solamente va a ser la prevención de caídas, ya no solamente va a ser la prevención de los cortes, sino que también la prevención de COVID. Eso es súper importante. Gracias, María de los Ángeles. Doctor, un último mensaje para nuestros invitados. Las damas primero, dijo usted. Perdón, vamos. No, tranquilo, solamente sumarme a María de los Ángeles, o sea, no perder, yo creo, la capacidad de asombro con este tema. Yo creo que no perder, dejar de sensibilizarnos, o sea, todos los días la cantidad de casos que tenemos, la cantidad de fallecidos, yo creo que eso, yo creo que es el llamado que hay que hacer, reiterarlo,
Hoy día estamos pasando en región metropolitana de fase, y es súper importante reforzar, conversar, sensibilizar, porque si no hacemos eso, se nos va a caer todo lo demás, y claro, llegamos tarde, somos poco oportunos. Entonces, desde ahí, desde Mutual, nosotros tenemos harto material, hemos hecho varias campañas, ¿cierto? Hemos trabajado en conjunto con Ricardo y con todo el material que le tenemos disponibilizado. Tenemos una parrilla de capacitaciones para que puedan participar, sensibilizar a los trabajadores, harto material también desde lo preventivo, desde el trabajo que tenemos que hacer con nuestras empresas contratistas. Entonces, todo lo demás está en poder trabajar en conjunto, y obviamente no perder la guardia a estos meses que nos quedan, porque todavía nos queda, y tenemos que estar todos trabajando en conjunto. Muchas gracias, Marjorie. Ahora sí, doctor. Excelente, mis acompañantes. Lo único que les diría, que tengan presente que esto mata. No es una cosa con la cual uno deba jugar, y puede que no nos mate a nosotros, pero podemos llevar la muerte a la casa, podemos llevar la muerte a nuestros seres queridos, y por ende la prevención no es solo para uno, sino que también para nuestros entornos y para nuestra familia. Es un tema súper importante, hacernos responsables no solo de nosotros mismos, sino que hacernos responsables de nuestro entorno familiar. Solo eso. Bien, pues muchísimas gracias entonces a nuestros invitados. Queremos dejarlos también cordialmente invitados a otro encuentro muy próximamente que vamos a hacer también para hablar de este y otros temas que sean de su interés. Le agradeceremos entonces responder la encuesta que le hemos enviado, y esperamos que tengan un muy buen fin de semana, todos y todas, y por supuesto comencemos una nueva semana entrante también con este y otros temas de interés de ustedes. Muchísimas gracias y hasta pronto. Que tengan un buen día. Gracias a todos. Chao. Chao.